Bienvenidos a este podcast Voces Ciudadanas. Hoy vamos a estar conversando sobre precisamente el término democracia, pero democracia en su sentido de régimen político y también como aspiración. Esto es algo que hemos conversado mucho y lo he escuchado decir a muchos amigos, hermanos y hermanas cubanas que principalmente hacen entender que la democracia realmente no existe o no puede aspirarse. Esto en gran parte también ha sido un concepto que ha estado bastante divulgado, sobre todo por personas ideológicamente afines o activamente parte de sistemas autoritarios o totalitarios o antidemocráticos alrededor del mundo. Decir que la democracia es imposible, decir que la democracia es una utopía, decir que en realidad no hay democracia en ningún lugar del mundo, pues es una manera bastante fácil de justificar los excesos o de justificar los regímenes políticos autoritarios, totalitarios, que en gran medida establecen y mantienen a oligarquías alrededor del mundo. Entonces, esta democracia posible, ¿es esta democracia simplemente otra aspiración u otra utopía? Yo creo que hay que, por supuesto, mirar a los orígenes de la democracia. Cuando este sistema, esta forma de gobierno emerge hacia la antigüedad en las sociedades griegas, precisamente se estaba tratando de diferenciar de que las decisiones fueran tomadas por los ciudadanos o por las personas que integraban esa sociedad y no permitir que toda la autoridad política recayera hacia un monarca, algo bastante común en la época antigua. Si vamos al caso de la democracia ateniense, que es básicamente la más conocida y la más popular, pues ciertamente los ciudadanos podían discutir en asamblea pública las cuestiones de la polis-estado o de la ciudad-estado. El problema era que la población de esas polis-estados realmente era muy superior a la proporción de las personas que estaban discutiendo en la asamblea pública las cuestiones de Estado. Por ejemplo, solamente podían votar los varones, adultos que no fueran esclavos, y cuando comparabas la cantidad de personas que pudieran de alguna manera ejercer su voz y voto y sacas de esa proporción a los ancianos, a las mujeres, a los esclavos, a los niños, pues te das cuenta de que obviamente a pesar de que estaba funcionando de una manera más plural que si efectivamente la autoridad política máxima fuera simplemente un monarca, lo cierto es que estaba dejando y abandonando a muchas voces y abandonando muchas voluntades en ese proceso deliberativo o de decisión. Hay que separar conscientemente ese concepto de democracia antigua con las democracias que después van emergiendo principalmente durante el Renacimiento, que están más basadas precisamente en la formulación de esos derechos humanos y en darle a las personas la dignidad que requieren, que de alguna manera hacer responsable al Estado precisamente por el desarrollo y la capacidad de buscar la felicidad o la capacidad de explotar el potencial propio sin que sea cortado por la ideología que en ese momento ostenta el gobierno. Ahora, tenemos democracia en los sistemas actuales que se llaman a sí mismos democráticos. Bueno, hoy cuando se va a utilizar en la teoría política, este concepto para medir si un Estado efectivamente puede alcanzar o es democrático, generalmente se acude al concepto de régimen político. El régimen político son los métodos que utiliza un Estado. Bueno, esos métodos son más o menos democráticos. Obviamente, en todos los estados del mundo hay algunos métodos que no son particularmente democráticos, pero en dependencia de hasta qué punto las decisiones de Estado realmente estén determinadas o influenciadas por la pluralidad de los ciudadanos, pues puede decirse que efectivamente ese sistema
es más democrático que otros. Y vamos a ver, por ejemplo, en el sistema electoral, bueno, pues qué métodos utiliza un estado. Si hay, por ejemplo, votación directa por el presidente o el parlamento, en dependencia de si sea un sistema presidencialista o parlamentarista, pues claramente hay una participación más clara de los ciudadanos en esa toma de decisión para el Estado. Desde este punto de vista se puede decir que, bueno, hay algunos que son más democráticos que otros. Si hay elecciones plurales y competitivas, pues claramente hay una mayor toma de decisión o posibilidad de toma de decisión por los ciudadanos de cuáles van a ser efectivamente las políticas que van a implementarse en el próximo ciclo político. Hay métodos de consulta, o sea, hay toda una serie de recursos que puede utilizar el Estado precisamente para hacer que la ciudadanía participe. Y no solo pueden venir del Estado, por ejemplo, el hecho de que se proteja, se regule la prensa libre de manera que haya criterios independientes en el mercado libre de ideas o en la circulación libre de ideas de cualquier sociedad, pues claramente te está también ofreciendo la posibilidad de que los ciudadanos de alguna manera tengan una participación más directa, al menos en la reflexión nacional sobre las decisiones que va a tomar ese Estado. Bueno, pues evidentemente eso está mostrando que dentro de un Estado puede haber mayor capacidad de participación, decisión y de involucrarse los ciudadanos en el proceso político de ese Estado. Desde ese punto de vista se puede decir que un Estado es más democrático que otro. Hay varios estándares que se consideran en estos momentos para decir, bueno, efectivamente existe un régimen político democrático o bastante democrático dentro de un Estado. Entre ellos, bueno, mencioné las elecciones directas y competitivas, la existencia de una prensa libre, la existencia de separación de poderes, la posibilidad de ejercer esos derechos civiles y políticos los ciudadanos, como organizarse, expresarse sin que haya ningún tipo de interferencia por parte del Estado. La contraparte, o sea, los sistemas autoritarios, pues se definirían en gran medida también en la ausencia de esas posibilidades o de esos métodos. Generalmente las elecciones no son directas, no son competitivas y cuando aparentemente hay pluralidad de actores, sabemos que es una pluralidad simulada. En realidad existe una estructura de fondo o unos poderes reales establecidos que los criterios independientes no harían mucha diferencia o simplemente las elecciones son francamente robadas. Desde ese punto de vista, pues claramente no son los ciudadanos los que están directamente tomando las decisiones de qué va a suceder en el Estado o de cuál va a ser el futuro que como pueblo o como sociedad van a tener. Desde ese punto de vista, pues se puede diferenciar fácilmente por una manera objetiva qué sistemas están teniendo una mayor facilidad o participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, o que es lo mismo que decir cómo se está distribuyendo el poder político dentro de la sociedad, de manera que no existe una institución o un sujeto que puede acaparar el poder centralizado para sí mismo, sino que ese poder es efectivo dentro del sistema político por actores múltiples, por la ciudadanía y de alguna manera pues claramente tienen que coincidir, tiene que generarse un consenso dentro de esa sociedad para que la gobernabilidad, o sea, la capacidad de gobernar y la capacidad de seguir adelante efectivamente, bueno, pues se realice. En sentido opuesto, bueno, pues los sistemas autoritarios o totalitarios, efectivamente, y aquí hay una diferencia. La doctrina ha diferenciado, por ejemplo, sistemas autoritarios en sistemas que aún permiten la oposición política, aunque sabemos que es una oposición política mermada, una oposición política que está seriamente saboteada, dañada, debilitada sistemáticamente por el poder, que en este caso pues considera que no tiene una competencia seria. Estos sistemas son generalmente determinados como autoritarios, pudiéramos llamar así, por ejemplo, al sistema que existe en Venezuela, donde hay una oposición, la oposición es bastante limitada, pero claramente el poder de las armas
se ha impuesto ante las manifestaciones o la incapacidad de la oposición de efectivamente poder impulsar un proceso democrático transparente en el cual la ciudadanía en su totalidad, o al menos en su gran mayoría, tenga confianza en los resultados electorales. Un sistema totalitario, en cambio, no permite la existencia siquiera de oposición política. Y ese es el caso de Cuba. Claramente hay un único partido. Hay casi todas las dimensiones de la vida de alguna manera están vinculadas con la política y es parte oficial de la política del propio Partido Comunista considerar o juzgar aspectos de la vida personal, con quién te relacionas, qué posteas o qué publicas en redes sociales, y está criminalizado básicamente el disenso, aunque ciertamente las personas, porque tengan una idea crítica del sistema, no van a la cárcel, pues pueden ir directamente a la cárcel si lo expresan, si levantan un cartel, si intentan asociarse o organizarse políticamente para tratar de llevar alguna demanda al Estado. Eso es un sistema totalitario. El partido, la organización, la élite dominante tiene el poder total y no permite que exista ningún reto a ese poder de manera legal, de ningún tipo, por supuesto menos todavía de manera fáctica. Intentan hacer todo lo posible para ahogar las voces críticas y para ahogar precisamente cualquier iniciativa política que pueda de alguna manera afectar o retar su poder. Ese es un régimen político totalitario, un régimen político autoritario y, como decía, depende de los métodos que estén utilizando. En el caso de Cuba no hay elecciones directas, lo escoge el presidente y el primer ministro se escoge directamente por el Consejo de Estado o este supuesto órgano de representación directa de la Asamblea Nacional o permanente. Y no son los ciudadanos realmente los que pueden elegir entre alternativas competitivas. Da lo mismo cuál es el proyecto político de la persona que se está considerando para presidente o primer ministro. Da lo mismo porque realmente no se puede argumentar ningún proyecto que sea alternativo o crítico al proyecto del Partido Comunista. Por lo tanto, usted simplemente quiere saber la biografía, usted ve cuál le cae mejor, por decirlo en términos llanos, pero no hay definitivamente una consideración, una reflexión en cuanto a la competitividad o a lo que los ciudadanos puedan ver de sus propios intereses representados en ese candidato. Por lo tanto, los métodos no parecen distribuir el poder, no parecen dar participación en las decisiones reales del ciudadano. En este caso, son mayormente utilizados como una especie de circo de legitimación. O sea, las personas van y votan para legitimar una decisión que ya fue tomada. Y hay costos si las personas no forman parte de este circo, por llamarlo de alguna manera, pues puede haber costos personales, puede costarte el trabajo, puedes no estar en las mejores condiciones para que cuando vayan a donde tú vives, al barrio donde tú vives, alguien tome o alguien pida una verificación para ver si eres una persona que se comporta según los valores revolucionarios, y habrá alguien ahí, el del CDR o alguien más que sea un informante de la seguridad del Estado y podrá decir que no. Y eso te puede costar, bueno, pues tu carrera o te puede costar una salida del país. En fin, hay varias cosas que están en juego. En este caso, pues claramente los métodos que se están utilizando para que las personas ejerzan esa soberanía popular, ¿no?, que debería existir, pues claramente están cortados y claramente le están dando preeminencia a el poder que existe o al Estado cubano de mantener la toma de posiciones políticas de decisiones políticas sin ningún tipo de reto a ellas. Ahora, esto creo que se puede, que existe, pero ¿qué dicen qué dicen precisamente los gobernantes de sistemas autoritarios o totalitarios cuando son interpelados a por qué precisamente no favorecen un régimen político más democrático en sus países? Inmediatamente van a decir que esa democracia no existe, que la democracia representativa, por ejemplo, los Estados Unidos, está comprada por los intereses de los grandes capitales financieros o industriales. Te van a decir que la policía, en definitiva, existe abuso policial
en prácticamente todos los países democráticos occidentales y los más desarrollados. Te van a decir que en definitiva, si todo eso está, pues ¿por qué van a venir a cuestionarle a ellos su sistema de gobierno que aparentemente ha sido decidido por el soberano o el pueblo o lo que sea que ellos crean que representan? Lo cierto es lo siguiente: en un sistema democrático no se puede obviamente prevenir todas las circunstancias que puedan emerger. Entre ellos, bueno, por supuesto, cada país tiene su historia y, por ejemplo, los Estados Unidos, con una amplia historia de discriminación racial institucional, pues lamentablemente no es de sorprender que ciertas instituciones, como por ejemplo la policía, independencia también de los estados que estuvieron más vinculados con este racismo sistémico, pues claramente que haya profiling o que haya prejuicios y que la policía de alguna manera que se da cuenta o que participa dentro de esta actividad de vigilancia, donde muchas veces y lamentablemente los barrios más pobres, en gran medida, por ejemplo, habitados en algunas zonas por afroamericanos, pues tenga un alto índice de criminalidad, y esto hace que la policía de alguna manera pues refuerce ese prejuicio, y hemos visto tristes episodios donde la represión ha sido desproporcionada con esas poblaciones. Ahora, eso es cierto que sucede en países democráticos. Como decía, los países que tengan un régimen político democrático no quiere decir que sean perfectos, no quiere decir que hayan resuelto todos sus problemas, no quiere decir que la historia haya concluido con ellos. Quiere decir que cuando, por ejemplo, hay un abuso y ese abuso es reportado, como pasó en el caso de George Floyd, pues las personas tienen la libertad de expresarse para mostrar desacuerdo. La familia de George Floyd, que fue remunerada con millones de dólares, tiene la capacidad de ir a un sistema judicial independiente y precisamente llamar a contar y exigir responsabilidad a las autoridades locales, si es el caso de la policía, o incluso las autoridades federales o nacionales, para que intervengan en una cuestión que puede ser repetida en cualquier lugar en este caso del ejemplo, de los Estados Unidos. En un país autoritario, en un país donde no hay un régimen político democrático, esto sería prácticamente imposible. Los sistemas judiciales, las cortes, por lo general, están subordinadas al aparato ejecutivo, a la élite en el poder, y como es el caso de Cuba, que se asume como un país de poder único. Podemos hablar de eso en otro podcast, pero claramente no existen los mecanismos para que se pueda defender el ciudadano ante el actuar del Estado. Si bien, como decíamos hace unos momentos, todas estas cuestiones, todos estos conflictos de bases sociales, estas contradicciones que inevitablemente los sistemas van generando, existen en un país de sistema o de régimen político democrático, lo importante es notar que, dada la distribución de los poderes, dada precisamente la necesidad de la participación de los ciudadanos y de las instituciones sociales dentro de la toma del poder político, pues obviamente el ciudadano está menos desprotegido y puede acudir y solidarizarse con otros ciudadanos, igual que en lucha de reivindicaciones y derechos que pueden ser o que son en muchos casos legítimos. Esto es importante señalarlo, sobre todo para el argumento de que si bien existen estos excesos o estos abusos o estas injusticias en países democráticos, pues eso significa que la democracia no tiene ningún tipo de ventaja sobre un régimen político autoritario o totalitario. Y la ventaja es precisamente la posibilidad de defenderse, tanto judicialmente como electoralmente, porque si concluyó el ciclo político, estos problemas continúan, o la población y la ciudadanía percibe que no hay un compromiso serio de parte de las autoridades políticas para precisamente resolver este problema o enmendar esta injusticia, pues lo que puede suceder es que voten por el candidato opuesto o por el partido que compite por el poder, y de esa manera, bueno, pues se hace responsable al gobierno que estaba de turno por no haber resuelto por la problemática que a la ciudadanía obviamente le preocupaba. Estos son puntos importantes, bueno, para también
de alguna manera desmontar o desarmar esa crítica que se hace desde pensamiento antidemocrático autoritario a lo que pueden ser las democracias. Por otro lado, si bien la democracia como régimen político, como esos métodos, como ese diseño social que existe para garantizar que haya una mayor participación de las personas, que haya una mayor distribución de la toma de decisiones políticas en la sociedad, también se puede decir que hay una aspiración democrática. Y esto es importante porque la aspiración democrática sí básicamente no tiene límites. Si bien los sistemas están de alguna manera contenidos por esas historias, por esos pasados sociales, por esas injusticias que muchas veces emergen de contradicciones históricas, la aspiración democrática de sus ciudadanos sí no tiene límites. La capacidad que tengamos de soñar, de visualizar el futuro, dando mayor participación, garantizando con eso de que haya una mayor justicia dentro de la sociedad, de que los desbalances no lleguen al punto de ser desestabilizadores, pues esa aspiración democrática existe, es un principio que guía a los ciudadanos y que de alguna manera nos hace pensar la realidad, siempre intentando ver cómo generar decisiones políticas más legítimas, precisamente porque más ciudadanos hayan estado involucrados en la reflexión nacional respecto de ellas, en el debate público e independiente respecto de ellas y posteriormente en las votaciones o en lo que se diría la forma en que los pueblos arbitran las decisiones políticas, si lo hacen precisamente a través del voto. Esa aspiración democrática, ese principio existe, es parte de las sociedades y de alguna manera necesita también ser propiciado, ser impulsado, ser protegido por las personas que creemos que efectivamente una sociedad democrática es superior en todos sus aspectos a una sociedad autoritaria o totalitaria. Desde este punto de vista, pues creo que es fundamental establecer la diferencia y también muchas veces cuando hablamos de democracia, específicamente de cuál de estas dos, al menos, acepciones estamos hablando. ¿Hablamos del régimen político o hablamos de esa aspiración, de ese ideal, de esa guía que aunque las dificultades reales, ¿no?, de funcionamiento de las sociedades, de complejidad de las sociedades, establecen ciertas medidas de límites, pues claramente tener o seguir ese principio como guía puede ser una manera fantástica de juzgar si efectivamente los métodos que está estableciendo el poder se corresponden a un principio democrático o no lo hacen. Esto, bueno, pues es algo específicamente y muy necesario para entender esta cuestión. Bien, vamos a concluir este podcast con esa idea precisamente y invitar a los oyentes que revisen precisamente los conceptos de régimen político, las cuestiones relativas con los orígenes de la democracia y también que defiendan, que disfruten, que adopten y que promuevan ese ideal democrático de que las personas deben formar parte de la toma de decisiones políticas de la sociedad en la que viven y que esa básicamente es la mejor manera de propiciar, de respaldar, de fortalecer la soberanía popular y a su vez pues de legitimar las cuestiones relacionadas con la toma y el futuro de decisiones políticas y el futuro de los ciudadanos. Dicho esto, me despido de ustedes y muchísimas gracias por escuchar este podcast Voces Ciudadanas.